Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia Traversaro. Yo voy a estar acompañando a la profesora María Soria Segura como profesora asistente para el desarrollo de los trabajos prácticos en Teoría Sociológica 3. Bueno, y entre todas y todos intentaremos ensayar y que salgan bien esta nueva modalidad que tenemos que implementar para el desarrollo de los trabajos prácticos. Así que, bueno, pedimos también la colaboración de ustedes, las sugerencias que nos puedan hacer, en las aclaraciones cuando algo no se comprenda, cuando necesitemos revisar de alguna manera las consignas, para ver cómo podemos ir avanzando de la mejor manera posible en esta nueva modalidad. Bueno, les recuerdo, ya lo vimos un poquito en la presentación de los trabajos prácticos, que el objetivo de los trabajos prácticos de esta asignatura eh, es el de poder aplicar las distintas teorías y perspectivas de los autores que vamos viendo al análisis de casos de la realidad. En este caso, en el momento que estamos viviendo, van a ser los temas relacionados a la pandemia por COVID-19. De todo lo que ha surgido en el marco de este contexto, nosotros hemos elegido para trabajar con las producciones audiovisuales que han ido surgiendo en el marco de esta nueva realidad. Por ejemplo, ustedes han visto de que ante un discurso presidencial, ante una nueva noticia, ante, bueno, cualquier evento que haya marcado algún hito o algún hecho, han surgido, surgen por redes sociales y por páginas web, empiezan a circular una multiplicidad de memes, de videos, de historietas, hasta de canciones que hablan sobre esa situación o ironizan sobre la situación o la describen de otra manera. Entonces nosotros hemos elegido para trabajar en los trabajos prácticos en el análisis de estas producciones audiovisuales. ¿Qué podemos ver nosotros en esas producciones según las perspectivas de los autores que estamos trabajando? ¿Cómo se construye ese contexto social? ¿Cómo se construyen los sujetos que hablan en estas producciones que se hacen? ¿Qué dicen de la realidad social, de las prácticas que se hacen en esta realidad social los distintos sujetos? Y más allá después de hacer el análisis de algunos ejemplos que nosotros hemos elegido, les vamos a proponer que ustedes también realicen algunas producciones audiovisuales en lo que lo importante va a ser cómo ustedes hacen ese análisis según la perspectiva o qué es lo que ustedes componen según la perspectiva teórica y la del autor que estamos trabajando. En la unidad número 1, que es la que vamos a hacer hoy, vamos a exponer, primero les voy a plantear en un PowerPoint cuál es la metodología, vamos a recordar la metodología, la perspectiva metodológica desde la que vamos a trabajar en toda la materia, tanto en los teóricos, pero bueno, fundamentalmente en nuestro caso en los trabajos prácticos. Por otra parte, vamos a les voy a presentar algunos ejemplos en los que vamos a ver cómo los analizaríamos desde el tema de hoy, que sería objetivismo y subjetivismo. Y esta primera unidad va a servir como ejemplo para ver cómo vamos a trabajar los trabajos prácticos de las otras unidades. En la unidad 2 y 3 tienen dos trabajos prácticos en cada unidad. El primer trabajo práctico será a modo de ejemplo de análisis, como el que vamos a realizar ahora. Y en el segundo, y vamos a empezar a ensayar, les vamos a proponer que ustedes empiecen a ensayar la producción de
algunos materiales audiovisuales, para lo cual tendrán que elegir otro compañero u otros compañeros para armar un grupo. Y en el segundo trabajo práctico de la unidad, la idea es que ustedes entreguen ese trabajo por el aula virtual a un espacio que va a haber destinado a ese fin, y por otra parte que lo presentemos al resto de los compañeros virtualmente, para que los analicemos y pensemos entre todos. Bueno, para empezar les voy a poner la presentación de PowerPoint, en donde vamos a ver un poquito la perspectiva metodológica, como les decía anteriormente, y vamos a empezar a ver el primer ejemplo de trabajo. Les pido un poquito de paciencia porque, bueno. Bueno, en esta primera unidad vamos a trabajar el tema vamos a poner ejemplos y trabajar y analizar el tema de objetivismo y subjetivismo. Pero como les decía, en primera instancia, vamos a ver cuál era la metodología de análisis que vamos a tener para pensar cada perspectiva teórica desde la que trabajemos. Metodológicamente, adoptamos la propuesta de Ricardo Costa, que nos dice que para el análisis de lo social tenemos que tener en cuenta ciertos elementos como las condiciones objetivas, los agentes sociales y sus prácticas, y además poner en relación todos estos elementos. Que el análisis de estos elementos no solo nos sirve para pensar la realidad que estamos viviendo, sino que también tiene sus implicancias después en las políticas sociales que los agentes puedan ir determinando. Cuando hablamos de análisis de las condiciones objetivas, nos referimos a pensar cuál es el contexto económico, institucional, político, educativo en el que estamos viviendo actualmente, en el que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, actualmente. Podemos decir que en esta situación por la pandemia de COVID-19, este contexto, si pensamos, por ejemplo, en la situación educativa, que hemos pasado a la virtualidad, el contexto económico, que ha cambiado también radicalmente las condiciones de trabajo, de horarios de trabajo, las modalidades de pasar del trabajo presencial al teletrabajo, el contexto político donde también hay decisiones que se toman de otra manera, algunas con mayor urgencia, igual que las legislativas, podemos ver y darnos cuenta que estas condiciones objetivas de esta nueva realidad que nos está tocando vivir son bastante diferentes y se ven bastante modificadas en relación a las condiciones anteriores a la pandemia. Por otra parte, Costa dice que hay que analizar los agentes sociales. ¿Cómo construye cada teoría a un agente social? Esto significa, las teorías piensan en el agente social, viéndolo como un sujeto histórico inmerso dentro de este contexto, donde sus acciones y se ven constreñidas o posibilitadas de acuerdo al contexto, o las teorías piensan en los agentes como sujetos individuales que solo se mueven, por ejemplo, por sus intereses, sus motivaciones personales, encontramos teorías que pueden pensar en el agente
en su individualidad, pero también en relación al contexto, que serían las teorías más integradoras. También dice Costa que hay que pensar en las prácticas de estos agentes, analizar las prácticas de los agentes y ver cómo se explican las prácticas, cómo se entienden las prácticas. Si las prácticas de los agentes se entienden en relación al contexto que les da posibilidades y constriñe sus acciones, o si las prácticas de la gente, como decíamos anteriormente, se entienden poniendo el acento en que la gente hace su práctica social y su accionar de acuerdo solamente a sus intereses, motivaciones o deseos individuales. Por otro lado, también se puede ver en las teorías integradoras cómo, si se considera en el accionar de los sujetos, cómo influye el contexto sin constreñirlo totalmente, pero cuál es la influencia que hay entre el contexto y lo individual en estas otras teorías más integradas. Dice finalmente Costa que para poder realmente comprender y explicar estas prácticas sociales, las que están ocurriendo, hay que poner en relación todos los puntos anteriores. Es necesario ponerlos en relación, no analizarlos por separado. Esto es importante, como dijimos antes, no solo para pensar y analizar y comprender lo que está ocurriendo, sino también para pensar y ver qué implicancias tiene esto cuando los agentes en sus prácticas generan políticas sociales. ¿Qué hacen? ¿Tienen en cuenta el contexto? ¿Tienen en cuenta solamente las necesidades individuales? ¿Cómo se piensan estas políticas públicas y políticas sociales? Como dijimos anteriormente, vamos a tener en cuenta estos tres elementos para analizar cada tema. El tema que dijimos que íbamos a tratar hoy era la diferencia, vamos a trabajar en los polos entre objetivismo y subjetivismo para que se nos haga, digamos, más gráfico el ejemplo. Cuando hablamos de subjetivismo y lo analizamos según estas categorías que nos dice Costa de pensar las condiciones objetivas, el sujeto o el actor social y sus prácticas, pensamos o podemos ver las siguientes características. Cuando pensamos las condiciones objetivas, el objetivismo plantea o entiende que hay una estructura social que es independiente del sujeto que produce esa estructura social. Esa estructura social, además, es más que la suma de las partes o de los individuos, de lo que realiza cada individuo, y tienen su perdurabilidad en el tiempo también más allá de lo individual. Está representada en el conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, que son las que van a ir generando un campo de posibilidades de acción y de vida para los sujetos, pero también van a generar situaciones que limitan tanto la percepción del mundo de los sujetos, de lo que ellos ven, de lo que se ve, como también las posibilidades de acción. En el objetivismo, el actor social se lo entiende entonces no como un ser individual, sino como parte de esta estructura social y que está condicionado por esta estructura social en la que está inserto. Es parte, su accionar, su forma de comprensión y de moverse en el mundo va a estar condicionada por las relaciones económicas, educativas, por las relaciones sociales, políticas, que le afectan, en las que está inserto y que generan sus posibilidades y limitaciones de acción.
Bueno, finalmente, las prácticas se entiende en el objetivismo, o se analizan o se explican, como que las acciones de los sujetos, como dijimos anteriormente, van a depender y van a estar condicionadas por las posibilidades que los sujetos encuentren en la estructura social, y a la vez van a estar constreñidas las posibilidades de acción también por esa estructura social. Por ejemplo, podemos decir que un determinado nivel educativo o un determinado nivel económico da distintas posibilidades a los sujetos de actuar, de generar prácticas a sujetos que se encuentran en mejores condiciones educativas o en mejores condiciones económicas, o que se encuentran situados en cierta estructura, en cierta situación de las estructuras políticas, a otros sujetos que, por ejemplo, se encuentren en no mejores o en peores situaciones educativas, económicas, o con menos, por ejemplo, conexiones o relaciones en el mundo del accionar del campo político. Entonces, decimos que las prácticas pueden comprenderse y entenderse al analizar al sujeto en relación a las posibilidades y limitaciones que posee, tanto como para percibir como para actuar en el contexto social en el que se encuentra inserto. El subjetivismo, por su parte, entiende las condiciones objetivas desde otro lugar, ya que no sería para el subjetivismo, las condiciones objetivas no ponen el acento, por ejemplo, en la estructura social. Por lo tanto, estas condiciones contextuales de estructura económica, política, educativa, no adquieren la importancia fundamental a ser explicadas. No se explican desde sus orígenes, a veces no se explica su historicidad, no se explica a veces de manera detallada cómo es este contexto de estructuras objetivas. Ya que la explicación de lo social no va a estar dada, no se va a explicar lo social en el subjetivismo a partir fundamentalmente de la comprensión de lo social en lo estructural o en el tipo de relaciones en el que se encuentran los actores sociales. Por el contrario, la explicación de lo social sí se asienta o sí tiene su énfasis en el sujeto, en la visión del sujeto. Lo social se explica en el subjetivismo poniendo énfasis en el comportamiento de los actores sociales. Se entiende que la sociedad o lo social tiene que ver con la individualidad del sujeto, que avanza según la creatividad, la voluntad, las elecciones, los intereses, las intenciones, las representaciones individuales de los sujetos. Se explica entonces lo social a partir de poner la mirada en estas características del sujeto. Y por lo tanto, la acción tiene que ver con, para ser explicada, tiene que ver con las elecciones que hacen los individuos según esto, según sus deseos, sus motivaciones, sus intereses. Y se encuentra la explicación en lo que los individuos intentan lograr de acuerdo a sus características individuales, más allá de las condiciones objetivas en las que se encuentran. Bueno, como les comenté anteriormente,
La idea es que nosotros analicemos para cada teoría algunos ejemplos de las producciones audiovisuales que han surgido en el marco de la pandemia. Acá yo les voy a presentar algunas de objetivismo y otras de subjetivismo. En esta de objetivismo se trata de un audiovisual que si ustedes si ustedes cliclean, van a poder ver el audiovisual completo, pero yo no lo puedo pasar completo en este momento. Este audiovisual fue realizado por La Izquierda Diario y cuenta la situación que viven algunos actores marginales en este marco de la pandemia. Por eso se denomina las voces ignoradas en más de 100 días de cuarentena. Cuando hablamos de objetivismo, en este audiovisual, les cuento. Después ustedes, la idea es de que yo les voy a contar algunas de las cosas que podemos observar, pero la idea es de que ustedes, cuando vean el audiovisual, tomen más ejemplos de lo que decimos de condiciones objetivas, sujeto y de la acción. Yo les pongo algunas a modo de ejemplo. En este audiovisual encontramos que el énfasis está puesto en el análisis o en la visión de las condiciones objetivas. Entre ellas, ¿qué se menciona? Por ejemplo, la falta de condiciones básicas de vida, de la falta de servicios básicos, como es, por ejemplo, la falta de agua, la falta de protección en esta situación sanitaria, la falta de medidas de higiene, la falta de acceso al sistema de salud, y después básicamente en el marco de relaciones sociales y de relaciones políticas y con los medios de comunicación, la necesidad de ser escuchados que plantean los sujetos. En este sentido, cuando vemos a los actores sociales, cómo se construyen los actores sociales, encontramos, por ejemplo, ustedes encontrarán otros ejemplos, la construcción de alguna de las mujeres que hablan, en el que la mujer no hace referencia a ella misma, a sus necesidades, intereses o deseos de manera individual, como una cuestión o una motivación individual, sino que hace referencia a la vida que ella está teniendo en relación a las condiciones objetivas que antes mencionamos y en las que les está tocando vivir. Por lo tanto, el accionar social que se presenta aquí se puede comprender y explicar, como decía Costa, poniendo en relación los elementos anteriores. Y vemos que, por ejemplo, las prácticas están relacionadas a realizar reclamos, protestas por las condiciones objetivas en las que se encuentran estos sujetos y en las que viven. Incluso la producción del audiovisual es en sí misma, es parte de uno de estos reclamos en los que justamente se está planteando dar voz a esas voces que se dicen voces ignoradas, ya que no están encontrando interlocutores o considera que no encuentran interlocutores que escuchen la situación en la que están viviendo y que necesitan una mejoría. Bueno, pasamos ahora a ver un ejemplo del subjetivismo. En el subjetivismo, acá pusimos el ejemplo de un meme, no sería un audiovisual. ¿Y por qué planteamos que este meme lo podemos pensar desde el subjetivismo? Acá tenemos un actor social que plantea simplemente que a los gritos que vamos a morir. Este meme apareció cuando se supo
eh, que el COVID había llegado a la Argentina. Entonces empezaron a surgir estos memes como diciendo, vamos a morir. ¿Por qué decimos que pertenece, que lo podemos pensar desde el subjetivismo a este meme? Porque si analizamos las condiciones objetivas, vemos aquí en este caso que no se tienen los datos, por ejemplo, el actor social no hace referencia a los datos sobre la cantidad de contagios que hay, ni a la situación del sistema sanitario o de salud en el que estamos, cuál es la situación en ese momento del sistema sanitario, ni apela a otros elementos de las condiciones objetivas para plantear su inquietud sobre que vamos a morir. Por lo tanto, el sujeto actúa, vemos que actúa o se presenta solamente en relación a su motivación personal de dar a conocer lo que él está sintiendo en ese momento, del interés de manifestar lo que él está sintiendo en ese momento. La acción, por lo tanto, la práctica social de él es manifestar sus emociones sin dar a conocer o sin apelar a las condiciones objetivas en las que se encuentra inserto. Si ustedes buscan en internet, podemos ver variaciones de este mismo meme en el que podemos decir que se puede pensar de que por ahí no se plantea desde el subjetivismo, porque hay otros memes en el que sale esta misma frase, el mismo actor social con la misma frase, pero que plantea, por ejemplo, dan alguna referencia al sistema sanitario, se dice confíen en el sistema sanitario y entonces él abajo grita vamos a morir. Bueno, ahí ya cambia el panorama, en ese caso cambiaría el panorama porque está haciendo referencia de alguna manera a las condiciones objetivas, aunque obviamente en esta producción no va a dar todo el detalle. Otro ejemplo de subjetivismo que tenemos, encontramos, por ejemplo, en este meme, es el siguiente. Tenemos, cuando se empezaron a poner las pautas o los protocolos de trabajo y de cómo manejarse en el ámbito de lo social, encontramos, bueno, actores sociales que estaban de acuerdo con cumplir con estas pautas por el bien de todos, mientras también encontramos estos actores sociales que daban prioridad, digamos, a seguir manejándose más allá del contexto social según las prioridades y los intereses individuales. En este meme podemos ver graficado muy someramente, obviamente, algo de esto que ocurría a nivel de toda la sociedad. Por ejemplo, se plantea las condiciones objetivas, algo muy pequeño que nos habla del protocolo que estaba en vigencia, que es la adaptación de los lugares de trabajo o de los lugares públicos a ciertas condiciones de distanciamiento social y de manejo de condiciones sanitarias para que podamos cuidarnos entre todos. En este caso, se pretende o se pretendía en este lugar que las personas sean atendidas o consultaran, hicieran su consulta desde detrás de una determinada línea que marcaba una distancia social aconsejada. Entonces, vemos entre las condiciones objetivas que el local está adaptado para la atención según el protocolo de COVID-19, pero por otro lado vemos a un actor social que actúa según simplemente su interés o motivación personal de acercarse para ser escuchado o atendido, sin tener en cuenta el fin último de la medida que se está pretendiendo. O sea,
que es el no acercamiento o el mantenimiento de la distancia social. Es como decir directamente, no estoy escuchando que lo que me están pidiendo es un distanciamiento social con un objetivo claro, que es el de cuidarnos entre todos. Sino que yo necesito ser escuchado, quiero ser escuchado y voy a cumplir en parte con no alejarme con mantener una distancia o estar detrás de la línea, pero no con el objetivo claro, que es el no acercarme para el cuidado y el cuidado y el mantenimiento de una distancia social. Entonces podemos comprender, tratar de explicar y de comprender que la acción y la práctica social de este actor, de este sujeto, se realiza según su interés personal, que puede ser el de la urgencia de ser escuchado, sin tener en cuenta las condiciones objetivas en las que se encuentra inserto él y toda la sociedad que está apelando a ciertas condiciones sanitarias y de mantenimiento de la salud. No. Ahí. Bueno, así como hemos trabajado estos ejemplos, ustedes pueden buscar algunos otros ejemplos. En el aula virtual hemos subido algunos otros ejemplitos en la unidad 1. Perdón, estoy... y ustedes, bueno, les recomendamos que para entrar en práctica vayan buscando otros ejemplos, nos pueden enviar, así nosotros los vemos y los tratamos de compartir. También pueden empezar a intentar a producir alguna producción ustedes mismos. En la unidad 2 vamos a empezar a trabajar en el próximo práctico cuando nos veamos. También proponiéndoles ejemplos, ya están subidos los prácticos si ustedes quieren ver las consignas de los prácticos. Les vamos a proponer otros ejemplos, ustedes si quieren pueden traer algo que encuentren también para que los analicemos. Les vamos a proponer otros ejemplos para analizar en el primer práctico de la unidad 2 y vamos a empezar a ensayar la producción grupal de alguna producción audiovisual como estas. También esa producción, yo les pido que no se asusten porque no es algo complicado lo que tenemos que hacer, sino pensarlo en esta línea, analizando estos elementos que hemos visto. Y después van a tener de una semana, desde el primer práctico, el segundo práctico de esa unidad, para que en grupo hagan una pequeña producción y eso es lo que va a ser el trabajo práctico evaluable. La presentación de los segundos trabajos prácticos de la unidad 2 y de la unidad 3, la presentación de esos dos trabajos van a ser a la nota final de los trabajos prácticos de la materia. Les recomendamos en la primera parte de cada práctico, como también para la unidad 1, tienen una propuesta para hacer una lectura teórica y resolver una guía teórica, porque eso les va a ayudar a tener el material para pensar en la teoría a la que nos estamos refiriendo y poder hacer una producción como corresponde. Más allá del material o de la guía que yo les propuse en el práctico, también tienen en la materia, bueno, obviamente las lecturas de los textos y también tienen
las guías, las otras guías que son para trabajar los textos, la bibliografía obligatoria de la materia, que en años anteriores nos han dicho que les han ayudado mucho a los chicos al abordaje de textos. Y ahora, bueno, que no contamos con la instancia de la presencialidad, probablemente también sean de ayuda para ustedes para abordar el texto, abordarlo desde esta mirada de la materia. Y bueno, por el resto estamos a disposición, pueden comunicarse por el mensajería del aula virtual para que nos vayamos sacando dudas y vamos viendo cómo continuamos avanzando de la mejor manera posible. Bueno, esperamos que les interese la propuesta. La idea es de que podamos sacarle el jugo en pensar realmente la realidad social, que podamos aplicar realmente lo que estamos estudiando para pensar las distintas situaciones que nos tocan vivir. Años anteriores han sido otros momentos, ahora nos toca esta realidad. Y bueno, y pensando también en esto, de que pensar lo social, pensar el lugar desde el que vamos a analizar lo social, pensar la teoría, la postura teórica, desde dónde pensamos las condiciones objetivas, desde dónde pensamos los sujetos y las prácticas de los distintos actores sociales, tiene una importancia fundamental, como dice Costa, como decía la profe en el teórico, no solo para el análisis que nosotros hagamos o pensemos o escribamos o presentemos de la sociedad, sino que eso tiene sus implicancias después para la toma de decisiones. Es distinto pensar que una política social se va a hacer para atender, por ejemplo, como veíamos en el caso del audiovisual, que ustedes lo van a poder ver en detalles después, que una política social se va a hacer para atender, poniendo el foco en tratar de atender y mejorar estas condiciones objetivas y sociales en las que están insertos los actores, a pensar en políticas sociales que van a tratar de atender o dar luz a ciertos reclamos o cuestiones individuales de los actores sociales sin tener en cuenta el contexto social debidamente, o pensar políticas que integren tanto las condiciones objetivas como algunas cuestiones de los sujetos y de los actores sociales dentro del contexto. Entonces, es de nuestro interés en que ustedes piensen en cómo aplicamos las prácticas sociales, más allá de la entrega del práctico y todo eso, es para poder ejercitar este pensamiento, para poder llevarlo a la práctica y para poder ejercitar y realmente pensar en el análisis que hacemos y que, bueno, a ustedes ya les vaya sirviendo de práctica en su profesión de sociólogos o politólogos, y politólogas y sociólogas. Bueno, les dejo, nos vemos en el próximo práctico, bueno, y esperamos todos sus aportes.